Hola ñañita y ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a especialistas, conocedores y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas. También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar. O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser. Yo soy Ricardo Cornejo. Y yo, Nelson Mori. Y esto es En La Selva Dicen Podcast. Hola ñañitos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre los mitos y leyendas de nuestra selva peruana. Así es, Ricardo. Así como hay una gran diversidad biológica, ¿no?, de plantas, animales, así también hay una gran diversidad de cosmovisiones. Y dentro de esas cosmovisiones están las leyendas que trascienden generaciones, ¿no?, por medio de relatos y cuentos e incluso versiones ya mucho más actuales, ¿no? Nos encontramos con mitos y leyendas de la Amazonía que forman parte de la cultura de las regiones amazónicas. El detalle acá es que primero hay que explicar para que el radio escuche de vuelta, tío. Para que nuestros oyentes puedan ubicarse en el contexto. ¿Qué son los mitos y leyendas? Tenemos, en primer lugar, que explicar mito. Según la Real Academia Española, mito significa narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino y heroico. La definición de leyenda, según la Real Academia Española, es narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Podemos llegar a la conclusión, de acuerdo a estos dos conceptos, que existan o no existan. En realidad, estas historias tienen una gran variedad de formas a través de las cuales se transmiten a las generaciones actuales. Anda, sí. Por ejemplo, ¿quién te ha transmitido a ti estas historias? Bueno, yo de chibolo leía, ¿no? Un libro de referencia, por ejemplo, es el libro Los Misterios de la Selva de César Guamán Ramírez, ¿no? Ah, sí, súper interesante ese libro. En realidad yo me pegué tanto ese libro por años, tío, que lo leía, lo volví a leer y lo volví a leer y alucinaba, huevón. Pero también otro libro que podemos mencionar se llama Cuentos Amazónicos, de Armando Ayarza, Werner Bartra y Jorge Mesía. Son tres coautores con la editorial Trazos. Bueno, no es un cherry para nada, pero es importante decirlo para que lo puedan buscar, ¿no? Y de repente comprar. Y también tenemos Lamento de la Selva, donde también tienen relatos selváticos, cada uno con una perspectiva diferente. Los mitos y leyendas se pueden repetir en cada libro, pero cada uno tiene un estilo de narración diferente, un punto de vista distinto, que va a servirles a ustedes para alimentar su imaginación y también para que sepan un poquito más de nosotros, ¿no? No solamente los selváticos podemos leer estos libros, sino también tú también, amigo limeño, tú también, amigo de Estados Unidos, tú amigo de Madrid, de España, de donde también que nos escuches. Bueno, si vamos a hablar sobre las referencias, ¿no? Yo te puedo citar también referencias más actuales y en otro tipo de formato, como por ejemplo las películas, que se llama Desaparecer, que este brother Dorian Fernández retrataba un poco el tema de la mitología amazónica en un contexto, digamos, actual, de problemática actual. Lo vi interesante, te soy bien franco, ¿eh? No porque sea mi amigo, sino porque me jaló, me llamó la atención. Y la forma en que lo contó, también, ¿no? De alguna manera se sentía una producción bien chévere, bien llevada. Qué bacán, bro, era el cine, hermano. ¿De qué se trata? ¿Me podrías contar un poquito? Sí, claro. En realidad retrata una población que se siente como que asediada por una raza de yacurunas. Wow. Para ello creo que es importante un poco contextualizarnos sobre el cuento de Yacuruna. El yacuruna, según su etimología, ¿no?, viene del quechua. Yacu significa agua y runa significa hombre. La traducción del quechua sería hombre del agua, ¿no? El hombre del agua es un personaje que vive en las profundidades de los ríos y lagos de la Amazonía, habitando asentamientos nómades subacuáticos. Qué interesante esta historia de Yacuruna. ¿Podrías explicarlo un poquito más en español? Por ejemplo, es un hombre del agua, no es una persona, ¿no? No es una persona. No. Ya. ¿Qué es? ¿Es un diablo, una alma? ¿Qué es? Se considera un ser
de otra dimensión. ¡Wow! O sea que lo puedes ver físicamente en su mundo, que es su mundo subacuático, porque se dice, ¿no?, que este tipo rapta personas Ya. y se las lleva al fondo del río. Este personaje puede raptar hombres o mujeres y los lleva y los secuestra al fondo del río y los tiene ahí bastante tiempo hasta que esta persona que secuestran la convierten en Yakuruna también para prevalecer su especie. Porque no se puede reproducir. Claro, por eso secuestran. Exacto. Bacán. Ya estamos como que conectando ahí un poquito más la historia. Es bien interesante porque han habido casos de la vida real, ¿cierto? No estamos seguros, ¿no? Vamos a ser un poquito escépticos también. Hay una versión y hay una versión real. Sí, es que cada uno tiene su versión de acuerdo a diversos Exacto. cuentos. Lo hemos mencionado primero porque consideramos que es el más interesante. Otros cuentos que podríamos mencionar son La Runamula, que para mí es muy escuchado. Yo he escuchado mucho eso. Un cuento que he leído hace poco que es El Bufeo Colorado. O sea, estamos hablando de la especie animal. Exacto, es Ya. el delfín de río. El delfín de río. O sea, tú viajas por el Amazonas. Es un cetáceo, ¿no? ¿no? Es un mamífero. Ajá, Exacto, es un mamífero, es un así como mamífero. la ballena también. Sí. ¿No? Y los puedes encontrar, tú vas navegando por el Amazonas o por los ríos de la selva, básicamente los de Loreto, y vas a encontrar bufeos, vas a encontrar de los 3 colores. Claro, yo he visto, o sea, todo tú has visto. He visto un montón. Y lo tienen miedo a uno. Sí, es que tienen la mala experiencia de encontrarse pues con cazadores. Ujú, ujú. Es una especie que está traumada, pe loco. Está en extinción por el mito también. Ha influido el mito bastante. Según el mito, ¿Ya? el bufeo colorado, creo que el pene del bufeo colorado Ya. tiene propiedades afrodisíacas. No te creo. Sí, huevón. Propiedades afrodisíacas. El Sí, pene huevón. del bufeo No, colorado. y la vagina, según la creencia, la vagina del bufeo hembra se usa como una pusanga. ¿Qué? Qué loco, ¿ah? Pero yo creo que es importante explicar primero, para contextualizarnos, qué es pusanga. Miren, según San Google, en el diccionario de americanismos de las academias de la lengua, dice que pusanga es una sustancia con la que por medio de un hechizo se pretende atraer sexualmente a alguien. O es un perfume o colonia hecho a base de flores y plantas amazónicas con propiedades afrodisíacas. Pero esta es una definición más o menos formal, creo yo. ¿Tú nos podrías explicar un poquito más, Nelson? O sea, tal cual. Sin Ya. embargo, no solamente es una sustancia, puede ser un objeto, que tal como la definición que referiste, ¿no? Ajá. A través de un hechizo adquiere propiedades de ese tipo, ¿no? Que a su usuario le da una especie de poder hipnótico para atraer la atención de la mujer o hombre, tal vez, quién sabe, ¿no? Oye, Cho, pero tú me acabas de decir que, disculpa la ignorancia ya, pero me dices un objeto, pero ¿qué tipo de objetos? Ya, bueno, no me cuadra mucho a mí. Lo que hacen los chamanes, ¿no? Ya. En la selva es una vez que han capturado a la bufea, una vez que ya muerta, Ajá. hacen un corte en el contorno del órgano sexual de la bufea, ¿no? ¿Qué? Sí, Como pues. un cartílago. Exacto. Algo así. O sea, se seca, tiene su procedimiento y termina siendo un brazalete para el que quiera hacer su pendejada. Anda. Bueno, en fin, el bufeo colorado es el más temido y llega a tener hasta 4 metros de largo. ¡Qué barbaridad! Es súper grande este animal. Es una ballenita. Pues. Sí. Y le atribuyen poderes que pueden causar daños a la gente y también rapta mujeres, ¿no? Tiene un poder de transformación en el momento que él quiere. Él puede ir a tu casa como una persona, así más o menos relacionándolo con el Chuyachaki, ¿no? Que también se transforma pero este bufeo no se transforma en cualquier personaje. Se transforma, según lo que he leído en el mito, se transforma en un personaje blancón, con pecas, que no parece de la selva, ¿no? Parece un personaje foráneo, para poder... Ajá, y medio mochaco, pues, porque va y conquista a las chicas y se las lleva, se las rapta y no sé qué hace con ellas. En el cuento no dicen qué hace con ellas. Bueno, en realidad yo creo que cada quien podemos contar sobre nuestras experiencias en este campo. Yo considero, loco, que
efectivamente, no todo lo que recibimos por nuestros oídos o por nuestros ojos corresponde a la realidad. Por más que te lo cuenten, te lo pinten, te lo dibujen, yo permanezco escéptico, y es mi caso. Pero yo sí he tenido experiencias de tipo paranormal que podrían considerarse como parte del acervo cultural, ¿no? Por ejemplo, el Tunchi, el Chuyachaki y ese tipo de mitología, ¿no? Amazónica. Claro. ¿Tú tienes experiencias que nos quieras contar hoy día, mi estimado Ricardo? Suéltalo, ¿no? Yo Es una terapia esto. Yo tengo una experiencia, sí. No menciono porque para mí ha sido un poco traumante, así nomás no menciono. Es una experiencia que he tenido de chico. Yo lo he sentido, tenía aproximadamente 8 años viviendo en la casa de mis papás. Solo estaba mi mamá y yo en esa oportunidad. Creo que mi hermana no nacía, habré tenido 7 años entonces, porque parece que mi hermana no nacía, o si nació estaba muy chiquita. Entonces, escuchaba en mi cuarto, porque yo dormía solo y mi mamá en otro cuarto, escuchaba un silbido que sonaba de este modo. Fin, fin, fin. Y ese silbido estaba lejos de la casa. Para esto es importante mencionar, creo yo, que vivía como una especie de condominio de casas que se llama Fonavi. Creo que en la selva, en todas las ciudades de la selva existe un Fonavi, ¿no? El Fondo Nacional de Vivienda. Sí. Me has dicho que hay en Loreto también. Claro, en Iquitos también. Hay en Iquitos, hay en Tarapoto, hay en Moyobamba. En otros sitios de la selva también debe haber, pero yo vivía en un sitio así. Entonces, escuchaba el sonido súper raro, yo ya sabía del mito. Mi mamá siempre me había contado estas historias, mi abuela también. Entonces, para mí el mito del Tunchi era súper conocido. Entonces, después de escuchar los silbidos que te estaba contando, estos se iban acercando poco a poco. Fin, fin, fin. Y se escuchaba cerquita de la casa. Y ni siquiera es que vivíamos en el monte, no, nada que ver. Entonces, tenía un perro que se llamaba Hueso. Y Hueso comenzaba a ladrar. ¡Guau, guau, 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 guau! Ladraba y ladraba a lo lejos. Y después ladraba más seguido. ¡Guau, guau, 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 guau! Ladraba durísimo, como que se estaba acercando. Y entonces yo atiné a salir del cuarto e ir a ver a mi mamá. Fui a ver a mi mamá y coincidentemente también estaba asustadísima, brother. ¡Hala! Nos abrazamos, brother, llorando, porque estábamos súper asustados. Mi mamá me dijo que era el Tunchi. Y los dos estábamos ahí, consternados, despiertos, abrazados. Y se acercaba la cojudez esta. ¡Vale! Miércoles, ¿qué hacemos? Tenemos a Hueso que nos proteja. Debido a que se acercaba más y los ladrillos de Hueso lo ahuyentaban. Y al día siguiente, ¿qué pasaba? Nos enteramos que un vecino tenía un cáncer terminal. ¡Ah, su madre! Y se murió a la semana. Entonces atinamos a decir que esto era el Tunchi del vecino. Pero solo lo escuchabas. Miedo. Solo lo escuchaba, hermano. Esa ha sido mi experiencia. A mí no me ha pasado de esa manera. O sea, yo no lo he experimentado así. ¿Ya? En Iquitos vivía en una zona donde, bueno, rodeada por la selva prácticamente, ¿no? Y decían que como 50 años antes que construyan ahí en donde yo vivía, había un cementerio. ¿Me entiendes? Ya. No sabemos si han levantado las edificaciones por encima de los cuerpos o si los han sacado. No sabemos. Eso también me han dicho a mí en Fonavi. ¿Ves? Ajá. Por eso está barato. Por eso pues estaba barato. ¿Sí? En todos los Fonavis creo así un cementerio. ¿Sí? Ya levantaron el edificio, bueno, la urbanización, pero estaba lejos, pues, ¿no? Entonces, cuando había apagón loco, porque había un tiempo en que en Iquitos había apagón casi todos los días en la noche. Dime a mí en Tarapoto hasta ahorita. Entonces, en la oscuridad, en los años 80, loco, entonces estamos hablando de que... En los años 80. Todavía. Yo no nacía todavía. Ya, la cosa es que
apagaban pues, la luz, no se escuchaba nada, huevón. Nada, nada, nada. Yo vivía frente a la selva, ¿A qué hora huevón. me dijiste que cortaban la luz? ¿A cualquier hora? Desde las 5 de la tarde, más o menos, ya quitaban luz, ¿no? Y así de largo hasta las 10, 11, ya prendían, pero un rato, o sea, ya hasta las 6, pero 5 de la Mejor mañana. vas a dormir temprano, ¿eh? Sí, ¿no? te mandaba a dormir temprano, pero huevón, cuando estabas en esa época, no había celular, no había la tecnología que hoy tenemos. Ajá. Ni siquiera para leer, pero weón, porque todas a oscuras, entonces te sentabas ahí con tu familia o simplemente jugabas pues con los chibolos ahí en la calle. Y en una de esas, loco, hacía oscuro, ¿no? De noche, con una tía. Ella prendió sus lamparitas, pues, ¿no? 2, 3 lamparitas que teníamos, plin, las prendía, las colocaba en una de esas, huevón, empiezo a escuchar. Cuando escuchaba eso, yo trataba de no pensar, pero, o sea, en lo que podría ser, ¿no? Según lo que yo había leído un poco a esa edad, lo que me habían contado por ahí. Y estando a oscuras ahí en la sala, ella estaba viniendo de la cocina, había cruzado la puerta, y en eso que cruza la puerta, como si nada, aparece y su cara empieza a cambiar, weón, y empieza a gritar ese rato. Puta loco, yo le miro a ella, empiezo a correr también con ella, weón. Pero no has visto lo que ella veía. No quería ver porque supuestamente estaba detrás de mí, weón. Anda, detrás de ti. Sí. O sea, para mí que te eche el avión, hoy. No, loco, porque ahí sí identificas, pero weón, Sí. cuando tienes experiencias de ese tipo así graves, por ejemplo, no sé, en la selva se ha dado bastante y yo he visto, termina botando espuma por la boca, weón. Anda, weón. Sí, salimos y empezó a vomitar, huevón. A vomitar, pero así como que, ¿me entiendes? Como que asfixiándose, una huevona así. Brother, qué traumante lo que me dices, weón. O sea, ya... Y ni siquiera haberlo experimentado directamente, ¿me entiendes? O sea, simplemente haber estado con la persona que sí. De hecho, loco, que yo he sentido, huevón, he sentido cómo se me escarapela el cuerpo tan solo mirarle a ella, huevón. En pleno silencio, en plena oscuridad, con una lamparita nada más. ¿Cuántos años tenías? 5, ponte. Ya. Y te marcó la vida. Sí, huevón. Ya. ¿Y qué vio? Un, ¿Sabes? un alma, dice ella. Pero no te explicó Pero sí qué. escuchamos, o sea, antes habíamos escuchado, días antes, que silbaban, pero nunca habíamos visto nada. Y siempre que silbaba, se hacía la loca, como no está escuchando nada. ¿Y podrías describir más o menos el silbido? Puta, yo silbaría si supiera silbar, huevón, pero a ver, voy a intentar. Aunque sea... Fin, 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 fin. Fiu, fiu, fiu. Una vaina así. Ya. Entonces, no le hacíamos caso. Habíamos escuchado el silbido días antes, seguidos, ¿Qué continuos. vas a hacer caso, pues, de miedo? ¿Qué De vas miedo, a querer peloco. hacer caso? En una semana, así. Y efectivamente era porque alguien había fallecido cerca. Y se te enteraste quién falleció y eso. En realidad no me acuerdo quién. Un vecino, ¿no? Yo era muy Ya. chibolo como para socializar a ese level todavía por mi jato. Chibolo, pero... Sí, resulta que el Tunchi es un alma que se aparece como un presagio, como han podido escuchar en nuestras historias personales, de alguien que está por fallecer O ya ha fallecido. o ya ha fallecido. O sea, se podría descifrar que es el alma, ¿no? Pero yo entiendo que incluso hay jerarquías en ese mundo espiritual. Existe, por ejemplo, la leyenda del maligno, ¿no? Que es una especie de espíritu, pero ya con unas características más demoníacas, ¿me entiendes? O sea, ya no son humanos, nunca lo fueron. Probablemente en el mundo espiritual, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas, Ajá. estos representan a los demonios. O sea, el maligno vendría a ser un demonio. Sí, alguien que se apropia de los tunchis. ¿Y cómo se manifiesta el maligno, sabes? Se transmuta, pues no, tú puedes verlo como si fuera alguien familiar tuyo. Ya no es como un ave. Hombre, estoy equivocando. No, te estás equivocando. Esa es Es la otro. Ayaimama. El Ayaimam es como... Es un ave en realidad. Ya, es una... O sea, sí existe. El Ayaimama sí existe, es un ave. Pero le atribuyen cosas, ¿no?
Le atribuyen, claro, o sea, tiene su leyenda, ¿no? La Sí, leyenda sí. de la Yaimama es ¿Qué que fueron dos chibolos que fueron abandonados en la selva. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la madre naturaleza le ha dado propiedades para que pueda sobrevivir en la naturaleza, porque eran humanos, pues, y no tenían, eran bebés, no ¿Ya? tenían la capacidad para poder autosostenerse. Entonces empezaron a crecer como aves y por eso su canto es que lloran a su mamá porque los separaron de su mamá. Wow. Pero es un ave también denominado ave bruja, nictibio, guajojó, potpotó, perosna, urutaú, guaniquique, pájaro fantasma, bien Wow. parado norteño, perico ligero, pájaro estaca menor, ayaimama o estaquero común. Esta es la lista de nombres, loco, que tiene este ave a lo largo de toda Latinoamérica. Es una especie de ave que vive en Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay. Estamos hablando de la parte centro-sur de este continente. Probablemente debido a la deforestación sea un ave en peligro de extinción como la gran mayoría de animales de la Amazonía, ¿no? Pero ese es su origen, lo que se atribuye es que busca a su mamá con su canto, pero en realidad lo que usa es los recursos que le ha dado la naturaleza, ¿no? De poder mimetizarse con su espacio, con su ambiente, incluso cambiar, no de color, pero de forma, de manera que pueda parecer parte del paisaje, camuflarse y evitar que se lo coman, pues porque no es un ave que sea, ¿qué te digo?, de presa, ¿no? Yo tengo una experiencia. Con el ayaimama. Sí, A me ver. acabo de acordar. Cuando nos mudamos de Fonavi, del sitio donde yo expliqué donde vivía, cuando tuve mi experiencia con el Tunche, nosotros nos mudamos al campo, a la casa de campo de mis papás, cuando vendimos esta casa de Fonavi, y nos mudamos cuando la casa no tenía todavía las ventanas de vidrio que tiene ahora. Tenía unas ventanas de metal que no tenía vidrio, pasaba todo. La casa estaba recién hecha, inacabada. Entonces podrían pasar animales, zancudos, mosquitos y N animales de campo, ¿no? Que existían. Entonces todos dormíamos en un mismo cuarto porque teníamos miedo, pues, ¿no? Estábamos solos en el campo y mi papá trabajaba en otro lado. Me acuerdo que trabajaba en Jaén en esa época, si no me equivoco. Entonces dormíamos mi mamá, mi nana, Mari, saludos a Mari, mi hermana pequeñita y yo. Dormíamos los cuatro en un cuarto de miedo ahí con nuestros mosquiteros. Y en la madrugada, ¿no? En la parte de la sala, que no había nada, ni un alma había en esa sala, solamente que al día siguiente llegaban los trabajadores a terminar, pues. Oye, empezaba a sonar un sonido así como que estaba chillando un ave. Fuerte, brother, en la madrugada, pucha, como te digo, 2, 3 de la mañana, así. ¡Guau, guau! Un ave fuerte, brother. Oye, nosotros nos hemos asustado horrible. Y junto al sonido, las puertas de madera que ya estaban instaladas, como si alguien las estuviera empujando. Boom, 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 sonaban. Nos quedamos cojudos, brother. Nadie quiso salir a ver. Nadie. Y nos quedamos así hasta el día siguiente. Porque ni siquiera se nos ha pasado por la cabeza que era un choro. Porque de repente ha podido ser choro. Pero preferimos pensar que era un alma. Y nos cagamos de miedo. Feo. Y estábamos solos en la nada, en la selva. Porque vivíamos en la selva, literal. Además, mis amigos me jodían diciendo que teníamos que ir en Mobile Tours a mi casa. Para que me crean, digo eso, ¿no? Porque era lejos. Entonces, en esa época, ahorita es cerquita, pues, ya creció la ciudad. Entonces, esa experiencia he tenido con el Ayaimama, Nelson. O sea, ha sido un cántico fuerte, Nelson. O sea, yo, ya creciendo, ya interpretando un poquito esto, yo creo que ha podido ser que mientras trabajaban los obreros en el día para terminar la casita donde estamos viviendo, han dejado encerrado un ave, que en este caso sería el Ayaimama. Entonces el Ayaimama, al quedarse encerrado, en la madrugada se dio cuenta y empezó a gritar como para salir, pues. Entonces yo asumo que esa es mi teoría racional. Ahora, no sé qué otra cosa puede ser,
pero en la selva estamos acostumbrados a estas cosas. En realidad, sí creo que este tipo de tema tiene para hablar un montón, pero tal vez la gran variedad, ¿no? de lenguas que existen en la Amazonía ha dado pie a que se transmitan historias de diversos orígenes, ¿no? Por ejemplo, hace poco me enteré que el Mayantú, ¿sabes lo que es el Mayantú? ¿No? ¿Podrías explicarlo, por favor? Bueno, el Mayantú es un ente espiritual, ¿no? Que simboliza o representa, digamos, una fuerza espiritual que existe en la selva, ¿no? Es un ente, ¿no? interdimensional que vaga entre nuestro plano físico, porque lo podemos ver, pero también transita y existe en el plano espiritual, que es lo que no vemos. Que en las películas nos lo ponen como que sí, los fantasmas nos rodean, a veces caminan por entre nosotros, ¿no? ¿Tú lo has visto así? Es que hay muchas películas de fantasmas y todo, pero en la selva y lo aterrizamos aún más, porque hasta nombre tienen nuestros fantasmas. Exacto. Este espíritu pues es el Mayantú. Lo que se le atribuye es que ayuda al ser humano cuando hay personas que digamos están en peligro, o sea, están en medio de la selva perdidos, los ayuda a encontrar su camino, ¿no? O sea, así se acerca al ser humano. A veces para ayudarlo, ¿no? Contrariamente quizás a otros seres, ¿no? mitológicos como por ejemplo el Chuyachaki. ¿Ya? El Chuyachaki es más bien un duende, es un guardián del bosque que también existe entre dos planos dimensionales, quizás más, no lo sé, ¿no? Lo que sí sé es que a veces se le puede ver, como hay veces que no, ¿no? Experiencias de los exploradores a lo largo de los 200 o 300 años que el colono occidental intenta penetrar en la selva amazónica, te dan miles de historias de personas que han sido secuestradas, ¿no? o han desaparecido y se podría interpretar que han sido raptados por el Chuyachaki. Sí, Ya. pero podrías explicarnos un poco Ya. qué es el Chuyachaki. Ya, el Chuyachaki es un ser mitológico, Ya. ¿no? Cuyo nombre proviene del quechua. Chuya significa desigual y chaki quiere decir pie. En el idioma quechua se podría interpretar como que pie desigual. Ajá, pies desiguales, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque se dice, ¿no? que el Chuyachaki tiene un pie que es un ser humano, o sea, fue en algún momento un intento de ser humano y que fue secuestrado. Un intento de humano. Qué gracioso. Un aborto. Un intento de humano el Chuyachaki. Ya, es lo que se dice, Algo así. bueno. Que tiene un pie humano, o sea, todo su cuerpo es humano o humanoide, pero uno de sus pies es una pata de un animal que tiene diferentes versiones, ¿ah? Puede ser una pata de otorongo, ¿no? O tigrillo, porque es como que tiene un pie felino. ¿Ya? Pero la más común, según conozco, según me han contado, ¿no? Es una pata de venado, Ya. ¿no? O podría ser una pata de sajino. La cosa es que tiene un pie con 5 dedos y una pata como que con forma de animal herbívoro, ¿no? Es que el Chuyachaki es el mito más conocido en la Amazonía peruana y tiene muchas versiones justo por ello. Otra versión que yo conozco es que simplemente es una persona que anda coja, Ajá. que no tiene, simplemente que es pie desigual, Sí. nada más, o sea, pero no tiene el pie de un animal. Eso es una otra versión que yo he Es escuchado. otra versión. Claro, o sea, no se sabe, o sea, tú por ahí te puedes aparecer cojo y te dicen, ve el Chuyachaki, te dicen. No, o sea, tú puedes estar cojo y después te van a decir Chuyachaki, ¿no? Ya te ha pasado, ya. Sí, ya me ha pasado ya, en términos de broma. Vas un ratito a orinar en el monte y regreses, dicen que eres el Chuyachaki. Entonces, por eso también nuestra cultura es tan bonita, hermano, que nosotros mismos nos hacemos chistes de nuestros mitos de vuelta.
Efectivamente, ¿por qué te dicen eso, mi estimado? Porque el otro poder, entre Ajá. comillas, que le atribuimos a este ser mitológico que es el Chuyachaki, Ya. que puede transmutar su forma y adquirir la forma de alguien que tú conoces. Claro. Sí, me olvidó de decirte. ¿Me entiendes? Y eso, pues, o sea, te voy a contar el caso de mi primo. Métele esa historia, brother. Resulta que en Iquitos, en los años 90, Iquitos entró en un auge turístico bastante grande. La cosa es que mi primo empezó a trabajar en un lodge, en un albergue, ¿ya? Y ahí Un albergue turístico. en un albergue turístico en medio de la selva, ¿no? Y trabajaba de guía. Ya. Y cuando su jefe, ¿no? Quien lo contrató, le decía, como el pata, como mi primo hablaba inglés, su jefe empezó a confiar bastante en él y le empezó a recomendar a los pasajeros, pues, ¿no? Que venían a pasear. Ujú. Y ahí conoció a una gringa, pues. Y Picherazo. sí, pues. La cosa es que se fue, ¿no? Pero no solo, se fue un grupo y él estaba con otro guía que conoce más selva, pues, ¿no? Ya. Él nomás iba de intérprete, fue con el grupo y encontró a alguien, se cruzó con el pata que era el guía y en un momento creo que se paró a mear, una vaina así, ¿no? Y se alejó un poco del grupo, Claro. se quiso regresar y León se vio solo, pero weón, ¿me entiendes? O sea, ahí a ese punto ya pierdes cierto control, ¿me entiendes? Se empezó a paltear feo y vio que a lo lejos estaba el pata, el guía, Ya. el que conocía la zona, ¿no? Ya. Porque él era urbano, pues, ¿no? Y lo empezó a seguir. Ya. En eso que lo está siguiendo se da cuenta. ¿Quién siguió a quién? ¿Quién siguió a quién? Jimmy, mi primo, empezó a seguir al guía, Ya. al supuesto guía. Ya. Ahí la cosa se pone interesante. ¿Me entiendes? Entonces empezó a caminar y lo empezó a ver bien y veía que cojeaba, pues. Anda. Y en eso que ve que cojea, escucha que lo están llamando y era de otro lado, pues. ¿Qué? Voltea de nuevo a mirar al huevón que estaba delante de él, cojeando supuestamente, y Ajá. no estaba, huevón. O sea, a la vez casi ve a los dos al mismo tiempo. Sí, O sea, casi ve al Chuyachaki y a la persona que imitaba el Chuyachaki. sí, ¡Ah, la bro! Y estaban en lugares distintos, totalmente Sí. opuestos. sí. Y hasta ahí es todo lo que puede recordar mi primo. Dice que el pata Ujú. llegó a encontrarlo y el hombre estaba como el otro caso, botando espuma por la boca. Como que se desplomó. Sí. O sea, apenas descubrió. El on era para que se lo lleve, huevón, el Chuyachaki. Mi primo casi se lo lleva el Chuyachaki. ¿Y sabes qué hace el Chuyachaki cuando se lleva a su víctima? No sabemos. ¿Alguna huevón. teoría? ¿Existe? ¿Existe? Yo pienso que Ajá. lo lleva a su propia dimensión, pero... Así como Stranger Things, que tiene chambeas en dos dimensiones. Más ¿no? o menos, Más o ¿no? menos así. Es interesante esto, porque es una teoría que puede que esté pasando en este momento. Dicen los ufólogos, los que investigan ovnis, que existen estas dimensiones, donde los ovnis se comunican con nosotros también. En un próximo podcast vamos a hablar sobre los ovnis y casos de ovnis En la selva. De hecho que hay un montón que hablar sobre eso también. Yo he visto, bro. Ya ves, pero ese es un tema de otro podcast, amigo Nelson. Sí, Lo sí, vamos a sí. mencionar en otro podcast. Y ya, de hecho ya tengo un entrevistado muy curioso, brother, que es autoridad en el tema a nivel internacional. Man, Ya te lo voy a presentar. Bacán. De hecho hay muchos casos también de ovnis, no solamente de los mitos, sino también de los ovnis, que la verdad generan dudas, generan suspicacias, ¿no? Nosotros no queremos tomar el tema en la broma, tampoco como entretenimiento. No, Nosotros lo no. manejamos como Objetivamente. algo curioso, algo que ha pasado, con testimonios. No hay evidencia. Tratamos de que a ustedes llegue la información real, lo que hemos escuchado. Ujú. Yo considero que hay mucho que explorar, no solo a nivel lingüístico, el acervo cultural, porque esto es parte del acervo cultural, ¿no? Entonces,
pienso yo que si existe en el imaginario popular de la Amazonía, es algo que debe preservarse, ¿no? Sea verdad, sea mentira, es parte de nuestra identidad amazónica. Mucho de lo que se dice sobre la mitología simplemente es mentira, pero tiene de dónde cogerse, ¿no? O sea, hay estudios que se han realizado con respecto a lo paranormal, y la versión amazónica de cosas que hemos visto en otras partes del planeta nos da mucho que pensar, que puede que sea cierto o no, nos representa. Y eso es lo que hay que valorar, creo. Has dicho algo muy importante. En otras partes de la selva del mundo deben haber historias parecidas. De hecho que sí. Parte de este podcast es para que esto llegue a todo el mundo y que alguien de otro imaginario selvático venga y nos explique también. Sería muy interesante que podamos contactar a alguien de otra selva y contrastemos información de un mito parecido al que tenemos acá en la selva. Así es. ¿No? Sería bien chévere, Nelson. Sería bacán poder establecer sinergia entre personajes así como entre nosotros, comunidades, ¿no? Sí, sería. Claro que sería sí. muy bacán, sería muy bacán. Y bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por escuchar este episodio. Los queremos mucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo, chao. Hasta luego. Chao.